8 en punto, bienvenidos a Milenio 20 horas. El presidente López Obrador avala que obispos y sacerdotes de Guerrero hayan buscado el diálogo con líderes criminales para frenar la violencia, aunque afirma que el Estado debe asegurar la paz en el país. Morena y aliados definen su lista de 300 candidaturas para las diputaciones federales. Destacan Clara Luz Flores, Dolores Padierna, el hijo de Nacho Mier, Antonio Gali López, entre otros. La inflación en Argentina alcanza el 20.6% en enero, mientras que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparece y lanza críticas contra el gobierno de Javier Milei. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este jueves 15 de febrero de 2024. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. Eso debe de quedar muy claro. ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, estas negociaciones? Sí, todos los que pueden ayudar. Lo hace la Iglesia, me consta, en Michoacán, y lo hacen en otras partes. ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera que para que sigan estas conversaciones? ¿Estaría presente? Lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar. Así fue como el presidente López Obrador avaló que obispos y sacerdotes de Guerrero hayan buscado el diálogo con líderes criminales para acordar una tregua que ayude a pacificar la entidad ante la escalada de violencia que se vive. Mencionó que ve muy bien cualquier iniciativa para reducir la inseguridad siempre y cuando no implique acuerdos de impunidad, aunque dijo que el Estado es quien debe asegurar la tranquilidad en el país. Además, mencionó que obispos de otros estados también hacen este tipo de intentos de paz. Esto provocó reacción entre la oposición. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que la intervención de la Iglesia con grupos del crimen organizado se da ante la desesperación y el miedo con el que vive la gente por la decisión del gobierno de dar abrazos a criminales en lugar de garantizar la paz. Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que el Estado se rindió ante el crimen, además de entender la preocupación del clero por la violencia del crimen organizado, pero advirtió que con el diablo no se pacta. ¿Y qué dice el PRD al respecto? Le agradezco a su presidente nacional, Jesús Zambrano, que nos regale su valioso tiempo. Gracias, presidente. Vamos a retomar la comunicación con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, justamente para conocer la postura de este partido político respecto a este hecho y que, por supuesto, se sume así a la lista de la oposición reaccionando a este tema. Presidente, ¿nos escucha bien? Presidente Jesús Zambrano, ¿lo escuchamos? Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Jesús Zambrano. Vamos a tratar de retomarlo para poder saber justamente la postura que tiene el PRD respecto a este esfuerzo que hace el clero por tratar de atenuar un poco esta situación de inseguridad. Jesús Zambrano, ¿nos escucha? Bueno, vamos a cortar la comunicación, lo mejoramos y podemos de nueva cuenta llevarlo hasta a usted para poder tener esta postura. Vamos ahora con Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, Puebla. Gerardo, gracias por tu valioso tiempo. Muchas gracias, Pedro. Pues bien, te diría, pactar siempre con criminales es una muy mala idea y no es una estrategia de largo plazo, ¿no? Hay que decirlo también, la Iglesia Católica en México tiene años de experiencia de negociar también como interlocutor, como intermediario entre grupos delictivos o grupos insurgentes en el país. Se me ocurre, por ejemplo, la negociación de personas secuestradas en Morelos y en Guerrero en los años 90, el propio trabajo que hizo Samuel Ruiz como negociador del proceso de paz en Chiapas,
los obispos en el Bajío también que han tenido esta labor, pero son cuestiones de muy corto plazo, ¿no? Negociar siempre con criminales, con autodefensas, con grupos guerrilleros, nunca ha sido una política de largo plazo porque los criminales, Pedro, no tienen palabra de honor. Incluso esto no es una situación propia exclusivamente de México, ¿no, Gerardo? En otros países recordamos, por ejemplo, Colombia, cuando fue la época de Pablo Escobar, como incluso la iglesia tuvo que intervenir en una especie de mediación. Entonces, no es algo que se suscite solo en México. Y no, en El Salvador, en Guatemala, también las iglesias han fungido con este papel de mediación, porque sí hay que decirlo, ellas tienen el pulso de lo que sucede en sus comunidades y sí son actores muy relevantes. Yo creo que también por eso el presidente de la República no ha sido tan agresivo con esta acción de intermediación. Qué bueno que les pone límites. Ellos no pueden negociar ningún pacto de impunidad ni de actuación en materia estatal de seguridad o de justicia, ¿no? Yo creo que también la oposición tiene razón, Marco Cortés, en decir que es ante la falta de Estado de Derecho, por supuesto. Yo creo que el gobierno de Guerrero, ¿no?, como en su momento Michoacán o Chiapas, han estado en deuda por sus ciudadanos porque han sido rebasados por la actuación criminal, Pedro. Así es, y en este, digo, tú, Gerardo, has estudiado mucho el tema de seguridad, eres uno de los especialistas más importantes en el país en este rubro. En una especie de negociación de este tipo entre la iglesia y los grupos criminales, si no es impunidad, ¿qué se ofrece? Es que no puede ofrecer nada a la iglesia, es que eso es la parte vulnerable de este factor. La iglesia llega a decirles a los criminales que por favor no ejerzan con descaro la violencia, no pueden ofrecer nada. Entonces, la verdad es que también su posición es ridícula en términos de poder y por eso también es muy frágil. Y por eso es que causa tanta expectativa, porque realmente es la voz de muchas comunidades que piden paz. Una paz, una estabilidad que no les da el Estado. Eso es lo terrible. Guerrero, por décadas, por sexenios, por gobernadores, no ha podido llevar la paz, por ejemplo, para solucionar problemas comunitarios. El problema en el estado de Guerrero, Pedro, es que se matan entre comunidades por acceso a los recursos naturales, por el acceso también y control de zonas de cultivo, de hoja de amapola, de marihuana, por los problemas de acceso a servicios de salud, de educación, ¿no? Entonces, la verdad es que es un grito desesperado y en eso creo que algunos líderes de oposición, el propio presidente es sensible a estos límites que tiene el Estado de Guerrero y la Federación, ¿no? Exacto. Entonces, Gerardo, para ir cerrando la idea, ¿abona realmente en algo estos esfuerzos que hace el clero? Mira, abona en temas de la paz, pero insisto, nunca negociar con actores criminales ha dado resultados de largo aliento. Al final, ellos están ganando tiempo en lo que el Estado se reorganiza, ¿no? Y ellos no tienen palabra de honor. Entonces, es un pacto absolutamente coyuntural, pero que nos llama la atención para que estemos hablando en este importante espacio como el tuyo, Pedro, de la situación crítica que se vive en el estado de Guerrero. Decía el PRI el día de hoy, con el diablo no se puede negociar. Bueno, el PRI ha negociado con más de 2 diablos al mismo tiempo. Entonces, tampoco tiene mucha legitimidad lo que dice el exgobernador de Coahuila. Habrá quienes digan, bueno, pues entonces todos los esfuerzos, todo realmente pudiera, aunque sea un poquito, pero abonar de perdido a hacerle conciencia a estos criminales que la perdieron seguramente desde hace mucho tiempo, pero aunque sea que la iglesia pudiera apelar a eso, que se toquen lo que quede de corazón que tengan. Mira, yo te decía algo, Pedro. En las estrategias de prevención de la violencia y la inseguridad, las iglesias, no solamente la católica, también los evangelistas y otras iglesias,
tienen mucho que aportar por su cercanía con la comunidad. Pues Gerardo, muchísimas gracias como siempre por tu valioso conocimiento y tu tiempo. Gracias, fuerte abrazo, Pedro. Luego de que el martes Xochitl Gálvez visitó el Vaticano, hoy la candidata presidencial afirmó que el Papa Francisco le manifestó su preocupación por el tema de seguridad en México, al señalar que en dicho encuentro abordaron temas como seguridad, migración, la pobreza, jóvenes, fútbol y hasta el Cruz Azul. Además dijo que al pontífice le gustaron mucho sus ideas, luego de presentarle las propuestas que tiene para México y que le deseó la mayor de las suertes. Mientras que hoy Claudia Sheinbaum tuvo también un encuentro con el Papa Francisco, el cual duró cerca de 1 hora y la candidata lo calificó como excepcional. Sheinbaum aseguró que tiene una gran admiración por el pensamiento humanista del Papa y añadió que durante la conversación él le regaló grandes consejos de vida. Tras este encuentro, ella regresará a México para continuar con su gira de intercampaña. Y hablando de estos viajes de las candidatas, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que estas visitas deberán pasar por fiscalización para saber cuánto gastaron en estos recorridos, en estos viajes. Recordó que durante el periodo electoral estas cifras serán evaluadas por la Unidad Técnica de Fiscalización y dejó claro que si los partidos quieren que se rastreen estos viajes y el dinero que implicó, es decisión de cada uno cómo presentar la queja para que se indague. En otros temas, anoche las dirigencias de Morena, PT y el Partido Verde presentaron la lista de los 300 candidatos que competirán por una diputación federal en las elecciones. Destacaron varios nombres, como el de la ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, la ex diputada federal Dolores Padierna, la fundadora de Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez, Ignacio Mier Bañuelos, hijo del coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier, Rosario Orozco, viuda del ex gobernador de Puebla Miguel Barbosa, además de Mario Miguel Carrillo, primo del líder de Morena Mario Delgado. Antonio Gali, hijo del exgobernador panista Tony Gali Fayad. Hay que señalar que de las 300 diputaciones, Morena tendrá 184, el Partido Verde tendrá 70 y el PT 46. Sin embargo, aún hay 31 candidaturas pendientes de tener un titular. Algo que sorprendió sobre estas candidaturas fue que en la lista aparece el nombre de la líder de la sección 16 del CENTE en Jalisco, Nelly Muñoz Espinosa, para el distrito 15 de La Barca. Y es que el pasado 5 de febrero ella también fue seleccionada como candidata para el mismo cargo en la misma región, pero con Movimiento Ciudadano. Esto ya fue cuestionado por el Partido Naranja. En un comunicado señalaron que ella fue electa por su Asamblea Electoral Nacional tras cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Mencionaron tener su expediente completo, el cual será enviado a las autoridades electorales para su registro oficial, y que si su nombre aparece en la lista de Morena es porque demuestran su desorden y desconocimiento sobre la vida política en cada entidad, queriendo controlar México desde el centro del país. Ya que hablamos de MC, esta tarde el Cabildo de Monterrey aprobó la licencia temporal de Luis Donaldo Colosio Riojas para separarse de su cargo como alcalde de Monterrey, que correrá a partir del 29 de febrero y hasta el 2 de junio para centrarse en su candidatura con el Partido Naranja para el Senado de la República por Nuevo León. Además, durante la sesión se designó a Betsabe Rocha, secretaria de Desarrollo Económico, como quien fungirá como encargada de despacho. Y hablando de estos temas electorales, en la Ciudad de México, esta tarde Santiago Taboada se registró como candidato del PAN, PRI, PRD a la jefatura de gobierno tras acudir al Instituto Electoral de la ciudad y acompañado de simpatizantes panistas. Taboada aseguró que su gobierno será una institución de puertas abiertas. Además, dijo que la alianza ganará las alcaldías del oriente de la capital como Iztapalapa y Xochimilco, defendiendo los buenos gobiernos. Clara Brugada también realizó su registro este día como candidata a la jefatura de gobierno, recibió su constancia como representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acompañada de las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde. La candidata hizo un llamado a las autoridades electorales para estar atentos en los comicios e instó a impedir la compra de votos. Cabe señalar que Brugada arrancará su campaña junto a Claudia Sheinbaum el 1 de marzo en el Zócalo capitalino. Vamos a retomar la comunicación con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. ¿Nos escucha bien, presidente?
Muy bien, Pedro, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Un gusto poderlo escuchar. Siempre. Primero que todo, saber cuál es la postura del PRD respecto a estos esfuerzos del clero por tratar de atenuar un poco la inseguridad que se vive en algunas regiones del país, sentándose a platicar, a negociar con los narcos. Estamos llegando a tiempos que nunca pensamos que se iban a dar, Pedro, porque hay una ausencia de Estado en el país que ha permitido que en lugar de que las instituciones del Estado mexicano, a través de los gobiernos federales y estatales, particularmente ahí donde gobierna Morena, pues verdaderamente le den paz y tranquilidad a la gente, que eviten el cobro de derecho de piso y que las únicas posibilidades de que se porten armas permitidas por la ley pues sean precisamente las policías y el ejército, la marina y la Guardia Nacional. Y ante esta ausencia de Estado que ha llevado a que el país se esté bañando en sangre, hemos llegado al extremo de que instituciones importantísimas, como en este caso el clero de la Iglesia Católica, tenga que entrar a buscar mediaciones, a buscar mecanismos que, pactando, incluso acordando con las bandas del crimen organizado, es decir, ¿sí?, no molesten a la población, se tengan que sentar, como se reveló en esta comunicación que se ha conocido en las últimas horas en nuestro país. Algo terriblemente aterrador, que debiera llenar de vergüenza a México y al propio gobierno, pero el gobierno federal dice que todo está bajo control. Entonces, sí, hablaba hace algunos momentos con Gerardo Rodríguez Sánchez, especialista en seguridad de la UDLAP, y algo que mencionaba es que esto no es algo que haya nacido con este gobierno, sino que en gobiernos del PAN, del PRI, también esto se llevaba a cabo. No dudo que haya sido así como algo ocasional, pero hoy parece ya irse conformando como una práctica habitual, Pedro. Pero además incluso en escenarios en los que ya pareciera que nos estamos acostumbrando que un día sí y otro también haya que cada vez más muertes violentas, y particularmente que el proceso electoral esté tiñéndose de rojo, de sangre de la gente, y que no se permita el manejo abierto, libre. No, a ver, yo no desconozco que en otros gobiernos se dieron situaciones muy complicadas, pero ahora ya es una cosa generalizada. Ya este gobierno además justifica su omisión, su incapacidad para hacerle frente al crimen organizado, diciendo, como lo declaró el propio López Obrador, que los delincuentes también son pueblos y que no pueden echarle a las Fuerzas Armadas encima. Y entonces, ¿quién va a proteger a la población? Pues tienen que salir instituciones como la Iglesia Católica en México ahora para decir, pues nosotros entramos, buscamos mediación, como lo hicieron las madres buscadoras hace unos días. ¿Usted cree que realmente abona en algo este esfuerzo que hace la Iglesia, el clero? Ante la ausencia irresponsable de un gobierno como el de López Obrador, cualquier esfuerzo es loable. Yo le reconozco esta búsqueda de darle tranquilidad a la población, haciendo uso de los instrumentos del diálogo, del acercamiento con profunda religiosidad a las jerarquías del clero mexicano. Presidente, en otro tema, el día de hoy subió una fotografía con Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Ya arreglaron sus diferencias, por lo que se veía en ese abrazo que mostraban. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo pudieron resolver estas diferencias? Yo creo que
el exgobernador michoacano entendió la importancia de que buscáramos acercamientos, acuerdos. Debo decirlo con apego estricto a la verdad, que él me buscó, me mandó mensajes para expresarme su disposición a sentarse a platicar. Yo, por supuesto, que estuve de acuerdo, lo hicimos el día de hoy, poniendo por delante el interés general del país, dejando claro que nuestras diferencias, del tipo que sean, en lo personal o en lo político, son mucho menores, mucho inferiores a el interés general de luchar por preservar la democracia, ¿sí?, el bien del país y fortalecer al PRD. Entonces, ¿y qué? Hubo disposición, ¿sí?, a construir acuerdos para caminar juntos en las elecciones en el estado de Michoacán. ¿Y qué candidatura le va a tocar a Silvano? Pues era lo que reclamaba. A ver, la candidatura de Silvano ya estaba asegurada desde antes y había quedado en espera por las cosas que se habían dado allá, pues impulsadas por una parte de los dirigentes del PRD. Eso ya lo hemos hecho a un lado. Anoche, precisamente, en la Dirección Nacional del PRD, aprobamos ir con Silvano Aureoles como candidato al Distrito 3 de Michoacán, Zitácuaro. Él ya ha competido ahí, él fue alcalde de ahí, él ha ganado por mayoría ese territorio y tenemos la confianza de que si caminamos juntos podemos volver a ganar. Y hay quienes dicen ante esta noticia, pues pobre Cházaro, nada más le calentó la cabeza y él sí se fue y Silvano se quedó. Los que decidieron irse lo hicieron por su propia voluntad y los que se quedaron acá, como Silvano, cosa que celebro, lo hicieron también de manera libre, sin ningún tipo de presiones. Somos un partido de mujeres y hombres libres y caminaremos con quienes estén dispuestos a hacerlo y por supuesto que en el mejor de los ánimos con quienes así lo decidan. Pues presidente, gracias como siempre por brindarnos su valioso tiempo. Al contrario, gracias a ti ustedes, Pedro, muy buena noche. Buenas noches. Estefanía Veloz, bienvenida. Gracias, Pedro. Estamos aquí en Jueves de Data y hoy vamos a hablar sobre las elecciones. Sabemos que se acercan las elecciones, pero hay que tomar en cuenta unas fechas en este periodo electoral y la primera es, que tú hablabas de eso hace un momento, el registro de candidaturas. Senadurías, diputaciones, gobernaturas y presidenciales, que será del 15 al 22 de febrero. Una candidata y un candidato presidencial ya nos dijeron cuándo se registran. Claudia Sheinbaum dijo que acudirá a registrarse el 18 de febrero y Jorge Álvarez Maínez el 22 de febrero. Xóchitl Gálvez todavía no nos ha dicho cuándo va a acudir a registrarse. Ni el INE mismo sabe cuándo va a ir. No, todavía no, creo que hoy lo dieron a conocer que no tenían la información. No ha dicho cuándo va a acudir, pero vamos a esperar y seguramente lo informaremos después. Y luego el INE va a tener una sesión para ver si aprueba o no estas candidaturas. Esa se lleva a cabo el 29 de febrero. Y poquito después ya inician las campañas presidenciales, ahora sí empezamos el periodo electoral. Claro, solo me gustaría detenerme un poco en este punto del 29 de febrero. ¿Habría realmente posibilidad en que dijeran, no, rechazamos la candidatura? Pues, yo se no ve lo sé. Muy imposible, ¿no? Pues no sabemos, yo no me adelantaría, yo creo que hasta ahora parecería que no. La facultad la tienen, pero también sería echarse encima a una gran cantidad de gente. Sí, pero va a ser interesante ver cuál va a ser la discusión en la sesión y qué cosas van a acontecer. Los planteamientos, pero creo que hasta ahora todo va caminando bastante tranquilo y no tendría por qué haber ningún impedimento para que se registraran estas candidaturas. Y ya el 1 de marzo. Y ya el primero empiezan las campañas y ahora sí estamos de lleno en el periodo electoral, pero antes de acudir a votar, pues hay que ir por la credencial electoral, que ya hemos dicho aquí, y el 14 de marzo es el último día para recoger la credencial electoral para quien la haya
haya tramitado y no haya ido por ella, pues es el último día para recogerla. Que para la gente que no está familiarizada, a partir del 1 de marzo, ahora sí ya se pueden hacer propuestas de campaña. Exacto. Ahora sí ya pueden sentarse a debatir y ya podemos escuchar realmente qué es lo que ofrecen, ¿no? Para México, sus ideas. De gobierno, exactamente, porque hasta ahora pues están las precandidaturas, pero Claro. ya en ese momento vamos a ver cuál es el proyecto y pues oficialmente el INE va a recibir cuál es el proyecto político de estos candidatos y candidatas, y pues se viene lo bueno, que son los debates presidenciales. Ya tenemos fecha para los debates presidenciales. El primero es el 7 de abril, que va a ser en la sede del INE, en las instalaciones del INE. El segundo es el 28 de abril, que va a ser en el Estudio Churubusco. Y el tercero es el 19 de mayo y va a ser en el Centro Cultural Universitario. Y ya de ahí nos vamos directo a votar el 2 de junio. Que también hay todo un debate respecto a los debates, Sobre los debates, las porque preguntas de los las debates. preguntas que se están recopilando, que si el ITESO y esta empresa Signalab debe o no de recolectar estas preguntas, entonces... Hoy hubo algunas renuncias, o sea... Exacto. Están pasando cosas, pero lo importante es saber que este es el calendario electoral oficial hasta ahora, que puede haber modificaciones, creo, en el contenido de estas fechas, pero que el INE ya fijó y ya está instalando sus respectivos personas responsables en los estados. Claro. Así que creo que ahora ya vamos a empezar un periodo electoral bastante armado. Exactamente, y bueno, pues ya que se venga ahora sí la etapa de las campañas, porque estas intercampañas están aburridísimas. Están aburridísimas, pero ya falta poquito. O sea, no entiendo realmente el motivo, la intención de una intercampaña, pero pues bueno, es algo que también incluso ya está sobre la mesa, el tratar de Eliminar replantear este formato, ¿no? Este Sí, periodo. Totalmente. Pues bueno, Estefanía, gracias Nos vemos como en los cada debates. semana. Igual, gracias. Vamos a la pausa y ya volvemos. Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela, en esta ocasión vía remota. Háblanos de la inflación en Argentina y la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner. Hola Pedro, como siempre es un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Pues sí, justamente se presentó el dato de la inflación de enero, que se desaceleró al 20.6% respecto al mes anterior, ligeramente por debajo de las expectativas de las economistas, que era del 21%. Recordemos que el 2023 se cerró con un 211.4% de aumento de precios, el índice más alto del mundo, inclusive por encima de países como el Líbano, como Venezuela, pero hoy esa inflación interanual de Argentina ha alcanzado en enero, este mes, bueno, el mes pasado, perdón, el 254.2%. Este dato de inflación del primer mes de un gobierno del 2024, solo de Javier Milei, pues refleja los aumentos de precios tras las liberaciones y la devaluación que impuso su gobierno a mediados de diciembre. Estamos hablando de que los bienes y servicios han escalado un 40%, el transporte un 26% y que rubros como la salud y los alimentos han superado ya el 20%. Basta con darle pues un ojo a varios reportajes de cadenas noticiosas y, por ejemplo, el súper cuesta lo mismo, casi lo mismo en países como España que en Argentina, y estamos hablando de que el salario de los españoles es 9 o 10 veces más que lo que podría ganar un argentino o una argentina. Así de grave es la situación. Mientras que el gobierno argentino dice que está entusiasmadísimo, así lo calificó, con el trabajo que viene haciendo para atacar la inflación, los argentinos pues están enfrentando estos precios desatados con un poder adquisitivo que cada día viene a la baja. Según el índice que mide los salarios de los trabajadores formales, el poder de compra de los argentinos cayó en 13% solamente en el mes de diciembre. Es la peor cifra que se registra desde el año 2002. Hay que reconocer, eso sí, que este índice lleva a la baja desde hace 6 años. ¿Sí? Y hoy el salario de los argentinos equivale a unos $150. Está inclusive por debajo de países como Venezuela, y Argentina no enfrenta las mismas restricciones que tiene hoy, por ejemplo, ese país suramericano. Claro. Estamos hablando de que se espera que en términos anuales Milei pues siga recortando los subsidios a la energía, al transporte, que suba los impuestos al combustible para cumplir ese objetivo de cerrar ese enorme déficit presupuestario. Exacto. Además
incluso después de que se cae esta ley ómnibus en el Congreso. Entonces estamos hablando de un muy mal arranque de año para Milei, además en medio de una incógnita de qué van a ser sus próximos pasos políticos. Después de que se cae esta ley en el Congreso no hay certeza de qué va a hacer para lograr aprobarlo. Digamos, acaba de llegar de su viaje en el Vaticano. Uno pensaría que esto le podría dar algunos puntos de esta cifra de popularidad que viene a la baja. Sin embargo, pues es bastante difícil volver de expresiones como representante del maligno en la tierra, sorete mal cagado, así ¿no? es. Como le dijo al Papa. Sin embargo, le extendió esta visita o la invitación para que visite Argentina, cosa que al Papa no le sonó mal. Recordemos que en términos políticos el Papa suele ser bastante pragmático, especialmente cuando se trata de su tierra. Exactamente. Pues Daniela, se nos fue el tiempo. Te agradezco como cada semana. Ya estaremos platicando el siguiente jueves. Es un gusto como siempre estar aquí, Pedro. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. No se lo pierdas, este programa especial con Regina Reyes de Roles, terminando este espacio informativo. Axel, bienvenido. ¿Qué datos nos traes esta semana? Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues déjame decirte que si pensabas vender tu auto usado, ya se te fue el tren. ¿Cómo? Déjate comento, justamente con el tema del auge de los autos chinos y que cada vez hay mayor disponibilidad de vehículos nuevos en las agencias, pues ya los vehículos seminuevos ya no son tan buscados como fue durante la pandemia. Recordemos que durante ese lapso muchos autos nuevos no estaban disponibles y el mercado de seminuevos se volvió en un auge. Pues en este año ya no es así. Ya con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores podemos ver que los autos usados ya están durando más en las agencias. En el año 2021 observábamos justamente que los autos usados duraban a lo mucho 1.4 meses en las agencias. El año pasado ya están incluso durando más de 2 meses, 2.34 meses en las agencias, lo cual hace que pues cada vez menos esté durando o cada vez más estén durando estos vehículos en las agencias. Incluso si lo vemos en proporción de los vehículos nuevos, durante los años de la pandemia llegaban a representar, del total de 100 autos nuevos vendidos, llegaban a representar arriba del 17%. Ahora está por debajo del 14%. Esto que también nos indica, pues evidentemente también ya no se van a pagar como antes los vehículos seminuevos. Si usted tenía planeado vender su vehículo usado para comprarse uno nuevo, pues ya no van a recibir el mismo precio que podían haber recibido en los años pasados, Pedro, porque evidentemente ya las personas, al ver que ya hay disponibilidad de vehículos nuevos y a buenos precios, como están siendo los vehículos chinos, pues ya evidentemente ya los autos seminuevos ya no son una gran opción. También mucho influyó que empresas que se dedican a la compraventa de autos usados pagaban un precio muy alto, ¿no? Incluso. Pues sí, justamente hubo un movimiento que los mismos distribuidores de seminuevos hablaban de que las plataformas digitales habían distorsionado un poco el mercado. Exacto. Sin embargo, hoy pues ya se está viviendo una realidad diferente, que evidentemente pues los consumidores pues ¿qué van a preferir? ¿Un auto seminuevo o un auto nuevo? Ya con más tecnología, con nueva innovación, con la que están llegando de Asia. Pues sí. Tranquilidad, ya es lo que uno busca. Exacto. Hoy en día. Axel, gracias como cada semana. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo cierran los mercados en este día? Muy bien, Pedro, con el gusto de saludarte. Fíjate, los mercados hoy tuvieron cierres positivos. El Dow subió el 0.91%, el Nasdaq 0.30%, el Standard & Poor's se incrementó 0.58%. La Bolsa Mexicana de Valores sí tuvo una pequeña contracción de 0.04%, pero el peso ganó terreno frente al dólar para cerrar en 17.04. Yo te diría que la atención de los mercados hoy ya no estuvo tan puesta en la inflación de Estados Unidos y lo que va a suceder con las tasas de interés, más bien se volteó a ver a Europa, donde surgió una opinión distinta. La señora Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, piensa que las tasas en Europa deberían de bajar hasta el verano, y sin embargo algunos representantes del banco, como los españoles y los italianos, piensan que no, que las tasas de interés en euros deben empezar a bajar ya para el mes de marzo.
vamos a ver en qué termina esta controversia. En datos económicos salieron las ventas al menudeo en Estados Unidos, menos 0.8, un poco más abajo de lo que se estimaba, y también la producción industrial de enero con una caída de 0.1%. Nada grave, sin embargo, pues es un poco muestra de un pequeño enfriamiento ya en la economía norteamericana. Sin embargo, en la parte laboral se sigue viendo robusta, toda vez que las solicitudes de ayuda para desempleo disminuyeron este jueves, cuando se esperaban 222,000, bueno, estuvieron abajo de ese número. O sea que eso es lo que tuvimos el día de hoy. Mañana no creas que hay tantas referencias económicas, pero bueno, ya veremos los mercados con qué nos sorprende. Este tema de lo laboral en Estados Unidos cobra mucha mayor relevancia en este año en específico, ¿no, don Manuel? Por el tema electoral, que al final del día al estadounidense lo que más le importa pues es la economía y tener trabajo y tener un buen salario. Así es. La verdad que la economía norteamericana está funcionando razonablemente bien, mejor de lo que esperábamos, y una de las fortalezas, además del consumo, es el empleo. Acordémonos que el mes pasado se crearon más de 353,000 empleos en el mes de enero, que es un numerote, ¿no? Entonces sí, es una buena noticia que el empleo siga estando robusto, porque eso aleja sobre todo la probabilidad de una recesión, Pedro. Son buenas noticias para Joe Biden. Don Manuel, gracias como siempre, un gusto. Para servirte. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Y lo invito a que se quede, por favor, en Milenio Televisión. Viene Regina Reyes Robles en unos minutos más, en una entrevista que no se puede perder con Carlos Martínez, el director del Infonavit. Hasta mañana.